Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes a Buenas tardes, todos. profe. Tarde, Bueno, profe. vamos a, vamos a comenzar la clase de hoy. Voy a compartir pantalla. Eh, bueno, hoy nos tocaba ver la unidad 6 y la unidad 6 es el estándar 984. Bueno, nosotros vimos una unidad de estándares y vimos la importancia que es, digamos, conocer estándares, ¿no? Y hay muchos estándares de fibra óptica. Algunos estándares están alineados a normas de Estados Unidos, otras normas están alineadas a normas de Europa. Pero bueno, básicamente nosotros acá en Argentina adoptamos mucho de lo que es Estados Unidos, ¿no? Y la norma 984 es una norma más completa en lo que es el despliegue de lo que es el GPON, porque habla no solamente de las características del GPON, sino del medio físico, de la convergencia, de transmisión, de la ONU, de las ONT. Bueno, es un estándar bastante amplio. La idea de esta clase es poder transmitir a ustedes algunos estándares que son algunos conceptos importantes de este estándar, digamos. Eh, Vamos a comenzar viendo qué es una red óptica pasiva, que representa una tecnología de acceso de banda ancha que utiliza fibra óptica y componentes pasivos para proporcionar conectividad de alta velocidad entre el proveedor de servicios y el usuario final. A diferencia de las redes activas, las PON no requieren elementos de conmutación o amplificación intermedios, lo que hace eficientes y escalables. El estándar de GPON, definido por la ITU en la serie de normas 984, surge a principios de los 2000 como una evolución de la arquitectura PON, anteriormente como BPON, respondiendo a la demanda de mayores velocidades de transmisión, mejor eficiencia espectral y soporte para una amplia variedad de servicios. Bueno, primero, digamos, tenemos la norma POM. De esta norma que es POM, digamos que esto básicamente es la utilización de componentes pasivos, digamos, como por ejemplo los splitters, bueno, las cajas NAP. Todo eso no necesita, no es como una red Ethernet que necesita un switch, que ustedes saben que utiliza energía eléctrica, un router que energía eléctrica. Los componentes pasivos de una red, digamos, de fibra óptica no necesitan electricidad para funcionar. Y de acá es donde se deriva el EPOM y el GPOM, eh, y el GPOM y el XGPOM, digamos, que es el que sigue del, del GPOM, ¿no? De acá es donde se deriva esto, digamos. Entonces, básicamente lo que habla esta norma es del estándar 984 que hace referencia a lo que es el GPOM. Bueno, acá en la figura tenemos obviamente los equipos cabecera, que vendría a ser el OLT, el ONT, y bueno, esta norma, la 984, hace referencia a que en la estructura pasiva, digamos, en la infraestructura pasiva, que es toda esta parte, tiene que haber dos niveles de pliteo. Este vendría a ser el primer nivel y este vendría a ser el segundo nivel. Que eso ya lo vamos a ver cómo se lo puede combinar o qué tipo de combinación de spliteo pueden tener, digamos. Objetivos y alcance de la norma. La norma ITU 984 establece los requisitos funcionales, arquitectónicos y de rendimiento de una red GPON. Sus objetivos principales son establecer una red de acceso de alta capacidad, garantizar la interoperabilidad entre los equipos de distintos fabricantes y soportar servicios de voz, video y triple play, definir interfaces físicas y protocolos eficientes. Bueno, eso es lo que lo caracteriza al GPON, ¿no? Es decir, la alta velocidad, que estamos hablando de 2,5 de upstream, es decir, al cliente yo le puedo llegar con planes de hasta 2,5 y 1,25 de subida, es decir, acá está el OLT y acá tenemos el ONT. Entonces, del OLT de bajada yo puedo tener 2,5 gigabit por segundo y de subida 1,25. Es asimétrico, digamos, ¿no? Es asimétrico. Esto lo que me permitiría hacer es que yo en algún momento podría llegar, digamos, a darle planes de hasta 2,5 a cada usuario, digamos, ¿no? Pero bueno, eso no es, técnicamente, digamos, no es posible. ¿Por qué? Porque
existe lo que es, se llama lo que es la redistribución, digamos, ¿no? Que eso ya lo van a entender. Bueno, en una red pasiva, digamos, es importante saber, digamos, que cómo se comunica el OLT con los ONT. El OLT habla en forma de broadcast con los ONT, es decir, a su flooding, le dice hola a todos. Es decir, cuando el OLT dice hola, lo escucha el ONT A, el B y el C. ¿Sí? Eso es broadcast. En cambio, los ONT, digamos, cuando quieren hablar con el OLT, utilizan TDMA, que TDMA es, digamos, acceso múltiple por división acceso múltiple por división de acceso, no, tiempo de acceso por división, tiempo múltiple por división de acceso, que básicamente cada ONT tiene un tiempo asignado. Hagamos en cuenta que esto tiene un segundo. Entonces, en ese tiempo, el ONT se comunica con el OLT y luego le pasa al siguiente. El siguiente tiene 2 segundos. Entonces, el siguiente se comunica ahora con el OLT y el tercero tiene 3 segundos. Es decir, cada uno de los clientes tiene un tiempo asignado para hablar con el OLT. Arquitecturas de red GPON. Los componentes OLT, equipos ubicados en la central del proveedor encargado de gestionar la red y distribuir el tráfico hacia los usuarios. El ONU o NT es un dispositivo en el domicilio del usuario que convierte la señal óptica en un formato apropiado para los dispositivos del cliente. Los splitters ópticos dividen la señal proveniente del ONT en múltiples señales hacia el ONT. Son totalmente pasivos. La topología y el esquema son topología física, árbol o estrella, esquema punto multipunto. Un único OLT sirve para múltiples ONT. Bueno, acá nos dice que en el estándar habla de que hay un OLT que es el que se encarga de enviar los datos, digamos, al usuario. Hay un ONT, la casa del cliente. Hay splitter, que los splitters son pasivos, ¿sí? Los splitters, lo que son divisores ópticos pasivos, en donde tenemos splitter de 1 en 2, de 1 en 4, de 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32, 1 en 64, 1 en 128. Cada uno obviamente me genera distintos niveles, distintos valores de pérdida, ¿no? Que bueno, esta norma hace básicamente referencia a eso, a las pérdidas que tiene cada uno de los componentes pasivos. O sea, hay muchas normas a cuál le obedezco. En realidad, la que más, digamos, se obedece es a esta norma, a la 984, porque después hay otras normas, como la 946, que tiene otros valores de pérdida de los componentes. Entonces, si ustedes, digamos, leen bibliografía, van a encontrar que, según la norma, tiene diferentes valores de pérdida un conector, por ejemplo. Pero bueno, tiene que haber un criterio, digamos, del administrador, del configurador, del técnico de redes, en decir, bueno, yo obedezco al 984 y me tomo como base de referencia la 984. Y esa es la norma de referencia para mí. Y yo todo lo que yo haga va a ser en función de esa norma. Por más que yo otras cosas mezcle de otras normas, pero la referencia de las pérdidas las tengo en la 984, que es básicamente la recomendación que yo le doy, digamos. Que digamos, podemos hacer obedecer otras normas en cuanto al uso de cableado de fibra óptica o en base a la conectorización o la certificación de conectores o a los componentes a utilizar. Pero las pérdidas eh, es 100% garantizado que tomen como referencia esta norma, la 984. Bueno, el OLT se comunica, digamos, con los ONT de dos formas, a través de dos ventanas. La ventana de 1490, que es para datos, y la ventana de 1550, que es para video. Solamente en el GPON permite hacer video, digamos, ¿no? En el EPON no, digamos, salvo que se lo encapsule como dato, digamos, el video. El ONT, digamos, se comunica con el OLT en 1310, es decir, trabajamos en ventanas diferentes, como pueden ver acá, 1490 para la comunicación del OLT con el ONT, 1550 para la transmisión de video y 1310 para la transmisión ascendente. Especificaciones técnicas. Bueno, especificaciones técnicas, acuérdense que
estamos hablando de la 984, que es el GPON, sí, que es la que normalmente utilizamos acá en la Argentina. El GPON tiene, digamos, una velocidad de bajada de upstream de 488 gigabits por segundo, una velocidad de upstream de 1,244. Bueno, la longitud de onda es 1310, 1490, 1550. Los protocolos que utilizan es el GEM o el GEMPort, que básicamente el GEM es, bueno, ustedes saben que el Ethernet es, digamos, el medio que utiliza el cable UTP. Y nosotros tenemos acá la capa de enlace que lo que hace es armar la trama para volcar la trama, para volcar, digamos, la trama, arma la trama, digamos, con el formato de la trama Ethernet, que es preámbulo, dirección origen, dirección magnetina, tipo, dato y bueno, el CRC arma la trama de la capa de enlace y lo vuelca al medio Ethernet a través del método de acceso múltiple por detección de portadores y detección de colisiones. Bueno, en la fibra óptica lo que hace es en la capa de enlace, digamos, la capa de enlace lo que hace es meter el Ethernet, este mismo Ethernet que está acá, es el mismo que está acá, lo mete en una caja más fuerte, una caja más grande que se llama GEM. Es decir, hay un encapsulamiento del Ethernet dentro de una trama GEM. Esa trama GEM, obviamente en el OLT, se vuelca al medio físico que vendría a ser la fibra óptica, va por la fibra óptica, va por la fibra óptica, llega al receptor y el receptor toma la trama GEM y la desencapsula y saca el Ethernet. O sea, básicamente el GEM es un encapsulamiento y un desencapsulamiento, digamos, ¿para qué? Para que funcione mejor en el medio físico porque es más compatible con la fibra óptica que el Ethernet, que es más compatible con el cable UTP. ¿Me entienden? Bueno, el split ratio, digamos, en GPON, el GPON permite hacer 1.32, 1.64, inclusive hasta 1.128, digamos, quizás por ahí no lo dice, pero permite hacer hasta 1.128. El tema es que yo el spliteo no lo puedo hacer cualquiera, porque cada uno de estos splitters te generan una pérdida, que ahora vamos a entrar a ver cuál es la pérdida. Entonces yo, más que nada, elijo el spliteo en función de la pérdida que yo necesito que me genere esa caja NAP, ¿entiendes? No tanto en la multiplexación. O sea, eso también es un criterio que muchas veces los técnicos cometen el error, ¿no? De que yo llego, por ejemplo, a la segunda rotonda de tres cerritos y digo, bueno, acá yo me voy a hacer la plata, porque acá todos van a necesitar internet. Entonces yo le meto una NAP de 128, porque voy a tener 128 bocas para 128 clientes. Pero bueno, ese es el cliente y quizá hasta el mismo dueño puede estar pensando con un criterio técnico, un criterio comercial, disculpen, ¿no? Pero el criterio técnico no es así porque esa boca de 128 es muy probable que me esté generando más de 10 o 14 dB, es decir, aproximadamente me está generando 14, 17, 18 dB de pérdida. Entonces es mucho, ¿me entienden? Es mucho. ¿Y cómo se llamaba este curso? Minimizar las pérdidas. Siempre les dije que era minimizar las pérdidas, ¿no? Entonces no, el tema de la distribución hay que ser muy cuidadoso, digamos, cuando van a colocar splitter y no es muchas veces, bueno, yo comencé haciendo trabajos de fibra óptica para terceros, es decir, para gente que tenía plata, digamos, y quería hacer inversión en ese proyecto. Y obviamente ellos vienen el criterio económico y te dicen, no, Omar, acá en esta rotonda de tres cerritos, todos van a necesitar internet, entonces yo necesito una splitter de 128 bocas porque yo necesito llegar a 128 clientes, es decir, abarcar más clientes significa más abono, más plata. Y no es así, no es ese el punto de vista, porque hay que ver, digamos, si el presupuesto óptico le da, hay que ver si le da las pérdidas que te genera un splitter de un 128. Muchas veces con un splitter de un E32 cubrís bien y tenés menos pérdida, ¿sí? En todo caso, si necesitas, colocas un nivel más de spliteo o haces una derivación, digamos. Bueno, el rango de alcance de 20 kilómetros significa que entre el OLT y el ONT a lo sumo tiene que haber 20 kilómetros en línea directa, digamos, ¿no? Y la potencia óptica, bueno, los SFP que se colocan en el OLT en el equipo del OLT pueden ser, digamos, de 7 dBm, bueno,
hay distintos tipos de SFP que puedo colocar, digamos, en el OLT de cabecera. Bueno, eh, esta 984 tiene subnormas, digamos, que también tienen que ver con la fibra óptica, por eso es muy adoptada, digamos, porque es muy abarcativa, digamos, esta norma, ¿no? Tiene la 984.1 que habla de los requisitos generales de la interfaz de transmisión, la 984.2 que habla de las especificaciones de capa física, la 984.3 que habla de protocolos de transmisión en capa de enlace OMSI. OMSI es un protocolo de gestión. ¿Para qué sirve? Para poder gestionar desde el OLT al ONT. Porque bueno, no sé si les comenté o se me pasó. La norma 984 está hecha para que un técnico sin conocimientos de redes vaya a la casa del cliente y solamente enchufe el ONT. Porque otras normas, por ejemplo, la de cableo estructurado, la 760, no, se me pasó 768 creo que, la de cable estructurado, no, las normas de cable estructurado, bueno, el técnico tiene que tener conocimiento de redes para ir a levantar un servicio de Internet en el cliente. ¿Qué tiene que saber? Tiene que saber lo que es un número de IP, tiene que saber si lo va a configurar en forma estática, manual o en forma dinámica con DHCP. Tiene que saber configurar el NAT para que NAT las IP privadas para IP pública. Tiene que configurar el IP del DNS y tiene que saber qué es un DNS. Bueno, ahí tiene que colocar el SSID, la contraseña, web, WPA2, WPA3, bueno, todas esas cosas que ustedes ya saben que se configuran en un router. Y muchas veces, si no tenemos el personal capacitado, cometen errores groseros, ¿no? Se cometen, qué sé yo, no le ponen DNS y obviamente esa red nunca va a navegar, o le colocan otro default gateway y tampoco esa red no va a navegar, nunca va a navegar, o le colocan un número de IP repetido y eso menos va a navegar. Bueno, en teoría, para solucionar todos esos problemas, esta norma dice, bueno, ahora el técnico lo único que tiene que hacer es ir al ONT y enchufarlo en la casa del cliente. Entonces vos mandas a un técnico sin conocimientos de nada y le decís, vos anda y enchufa el ONT. Entonces lo enchufa, obviamente el ONT necesita energía eléctrica, lo enchufa y automáticamente el OLT lo descubre. Lo descubre como hace un discovery. Lo descubre a través de la MAC o a través del LLC, digamos que es un link local, un identificador del link local. Bueno, el OLT lo descubre y ya una vez que lo descubre, obviamente lo hace el administrador que está en el OLT. Una vez que lo descubre, ya lo configura, digamos, el administrador, que obviamente ya es capo en eso, digamos, ya sabe configurar bien todo eso. Bueno, entonces el OMSI es el que me permite hacer eso. Es el que me permite desde el OLT configurar el equipo del ONT. El 984.4, que también habla del OMSI, el 984.5 de la interoperabilidad con XGPON, el 984.6 de la extensión de la capacidad de división y el 984.7 de la asignación dinámica de ancho de banda, que vendría a ser el perfil de usuario y el ancho de banda que le vamos a dar al cliente. Bueno, acá comenzamos a hablar de cada una de las subnormas. Tenemos la norma 984.1 que define las características generales de una red GPON. Es el documento fundacional de toda familia G984 establecido por los conceptos básicos sobre los cuales se desarrollan las siguientes recomendaciones. El objetivo es establecer los requisitos generales para redes GPON, asegurarse la interoperabilidad entre los equipos de distintos fabricantes, definir capacidades de servicio orientadas al triple play, datos, voz y video. La 984.2 que habla de especificaciones de la capa física, es decir, se enfoca en los aspectos ópticos y eléctricos de transmisión, como longitudes de onda, niveles de potencia, interfase óptica y conectividad. El objetivo principal es especificar la transmisión y recepción óptica en las interfaces GPON, asegurar la compatibilidad física entre distintos equipos y definir los requisitos para las distancias y capacidades de división. Eh, bueno, acá tenemos un cuadro comparativo y este es el cuadro que yo les digo que tenemos que aprender de memoria, ¿sí? Porque este es el cuadro de pérdidas típicas de lo que es la 984.2. Fíjense, en la fibra óptica G652 tiene una pérdida de 0,35 dB por kilómetro en 1310. En 1550 tiene 0,20 dB por kilómetro.
El empalme de fusión está entre 0,05 y 0,10, que aún esto es referencial, conceptual, teórico, ¿sí? Acuérdense que sus técnicos, ¿cuánto tienen que generar de fusión? 0,01, que es menor que este valor, ¿sí? El empalme mecánico, que dijimos que genera 0,5, es menor, digamos, está entre este valor 0,20 y 0,75. Los conectores SC-APC también están entre este valor. El splitter de 1 en 2 aproximadamente te genera una pérdida de 3,5 dB. El 1 en 4 te genera una pérdida de 7 dB. El 1 en 8 te genera una pérdida de 10,5 dB. El 1 en 17 te genera una pérdida de 13,5, el 1.3217 y el 1.6421. Bueno, y el margen de seguridad siempre son 0,3 dB. Acuérdense que estos son marcos referenciales, conceptuales, y este vendría a ser mi tope, el tope mío, digamos, lo que yo tengo en mi cabeza, hasta dónde tengo que llegar. Es decir, una medición pesimista. Vuelvo a repetir, una medición pesimista. ¿Por qué? Porque yo a mis técnicos voy a tener mi propia medición que va a ser optimista. Y la optimista, que puede ser la fibra óptica, la voy a hacer que llegue a 0,35, que es lo, digamos, lo que intrínsecamente tiene que tener. El empalme por fusión la voy a hacer que hagan 0,01, muy por debajo de la norma. El empalme mecánico 0,3, muy por debajo de la norma. El conector SC puedo hacerlo hasta 0,2, muy por debajo de la norma. El splitter 1 en 2 lo puedo llegar a hacer hasta 3, según la marca que elija. Obviamente, cuanto mejor esté de calidad sea, menos pérdida me va a generar. El 1 en 4 lo puedo hacer que haga 5, el 1 en 8, que es 10, lo puedo hacer que haga 7, bueno, y así puedo. Entonces acá ya tengo mis mediciones optimistas, que es la que yo trabajo, la que yo hago, la que yo les exijo a mis técnicos. Y todas estas mediciones están muy por debajo de la norma, ¿sí? Y obviamente, digamos, al tener mayor margen, porque voy a minimizar las pérdidas, tengo mayor holgura para trabajar, para hacer ampliaciones, para hacer extensiones, todo eso. Bueno, esto tiene que ver con la 984.2, que habla de los tipos de SFP que voy a colocar en el OLT. Digamos, hoy en día esto ya está desactualizado porque, bueno, ya apareció el C++, apareció el C++++, y apareció el C+++++, cuatro más. Bueno, el OMSI, que también lo define la 984.4, que básicamente, digamos, es fundamental para permitir que la OLT configure, supervise, diagnostique y gestione remotamente las ONT sin intervención de manual de campo. El objetivo de la 984.4 es establecer un protocolo estandarizado para la comunicación de gestión entre el OLT y el ONT, permitir la interoperabilidad entre fabricantes y soporta provisión automática de servicios. ¿Qué permite gestionar el OMSI? Activación y configuración de remota del ONT, es decir, ustedes desde el OLT pueden configurarlo completamente al ONT, es decir, ponerle el SSID, la contraseña, ponerle el IP, el NAT, el DNS, pueden resetearlo, te llama el cliente, te dice no estoy navegando, lo pueden resetear desde el OLT y pueden volver a configurar ese cliente, y si no paga el cliente, lo pueden bloquear, digamos también. Todo lo hace a través del OMSI. Bueno, el 984.5 especifica mecanismos avanzados de gestión de ancho de banda en redes GPON. Esta recomendación surge como una extensión del estándar 984.3, introduciendo mejoras para soportar servicios más exigentes en entornos con múltiples operadores. El objetivo principal es permitir mejor control de tráfico y calidad de servicios. Soporta múltiple operador sobre la misma infraestructura GPON. Ofrece flexibilidad en la asignación dinámica de recursos de ancho de banda. Funciones destacadas como multioperador support permite que varios operadores compartan el mismo OLT y la red pasiva, manteniendo segmentación lógica y aislamiento de tráfico. Bueno, eso no es recomendable, ¿no? Pero esta norma sí lo permite. Es decir, yo puedo tener una misma infraestructura pasiva, que bueno, también se le tiro la idea, ¿no? No vi acá en Salta, en Mendoza vi, y leí que hay mucho en Perú, pero acá en la Argentina no se utiliza.
Ustedes arman como si fuese una asociación de profesionales o una cooperativa, lo que sea, y arman una red de fibra óptica entre lo que es, qué sé yo, Limache y Tres Cerritos. Obviamente ponen cajas acá, caja de empalme, todo esto, inversión con la plata de ustedes, y después cada uno explota esto como ustedes quieran. Es decir, yo puedo tener acá mi OLT y mis clientes ONT, después mi compañero puede tener otro LT trabajando sobre la misma red con sus propios clientes ONT, y acá puede haber otro cliente, otro socio trabajando con un OLT y sus propios clientes ONT. Los tres trabajando en la misma infraestructura, obviamente, los tres se encargan del mantenimiento y todo eso, ¿no? Eh, pero bueno, esta norma lo permite, digamos. La 984.6, la extensión for GPON System, ¿qué es? Define los requisitos para implementar extensores de alcance en redes de GPON con el objetivo de aumentar la distancia máxima del OLT y la ONT más allá de los 20 kilómetros. ¿Qué es un Reach Extender? Es un dispositivo óptico bidireccional activo que se coloca entre el OLT y el splitter y entre el splitter y la ONT y tiene como función regenerar y amplificar la señal óptica. Bueno, es clarito, ¿no? Es decir, esta norma permite la regeneración de la señal. Entonces yo puedo tener acá en Salta un OLT que sé que llega, digamos, a 20 kilómetros, qué sé yo, por decirle, no sé, las Lajitas. Y de las Lajitas yo quiero cubrir Gallenato, otras localidades, y no llego, porque ya hasta acá tengo los 20 kilómetros. Entonces puedo acá colocar un Reach Extender, digamos, que es un regenerador de la señal para cubrir otros 20 kilómetros. Bueno, eh, bueno, acá está la explicación del Reach Extender, que es básicamente un dispositivo que está entre el OLT y el ONT, que es, digamos, no es pasivo, ¿no? No es pasivo. Ese es el tema, que no es pasivo. La 984, que habla, digamos, también del Long Reach Optical Access, su objetivo multiplicar el alcance y la cobertura de la red GPON convencional, superando los 60 kilómetros, permitiendo consolidación de múltiples oficinas centrales, digamos, que algo mucho más, más escalable, ¿no? Más robusto. Bueno, nosotros estamos en localidades pequeñas, yo les comentaba que nosotros podemos tener una EPOM que es simétrico de subida y de bajada. Después, ya si la localidad es más grande, podemos tener el GPOM que es asimétrico. Y después, ¿qué sigue, profe? Es decir, hoy en día todos los operadores de la Argentina están trabajando con GPOM, pero después, ¿qué sigue? Y bueno, después puede seguir XGPOM, que podemos llegar 10 gigabits de bajada y 2,5 de subida. Y el XGS-POM, que es 10 gigabits de subida y 10 gigabits de bajada, ¿sí? Que es simétrico, digamos. Bueno, este es para simplemente una comparación entre lo que es el GEM y el Ethernet. Acuérdense que el Ethernet es la trama de encapsulación de lo que es el 802.3, ¿no? 802.3 eh, para redes de cableado. Y bueno, el GEM es la encapsulación del Ethernet, básicamente, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el GEM sobre el Ethernet? Bueno, tiene menor overhead por trama, tiene menor control de calidad de servicio, mejor control de calidad de servicio, tiene mejor aplicación para el triple play y los servicios de sensible a latencias, encapsulación eficiente para tráfico mixto y más flexibilidad para redes FTTH. Bueno, esto vendría a ser lo que es una red, digamos, un OLT que envía broadcast a todos los ONT, las ONT envían de forma única al OLT, el específico, ¿no? Bueno, buenas prácticas de redes GPON. Bueno, también la norma especifica, digamos, recomendaciones que tienen que tener con la instalación de lo que es la fibra óptica, ¿no? Limpieza de los conectores ópticos, fundamental para evitar pérdidas por reflexión e inserción, usar limpiadores tipo lápiz, paño sin pelusa o alcohol isopropílico al 99%. Nunca tocar el ferrule del conector con los dedos, verificar con microscopio la inspección antes de conectar una simple partícula de polvo
puede generar hasta 0,5 dB de pérdida. 2. Control de curvatura en la fibra. No exceder el radio mínimo de curvatura. Usar guías curva o adaptadores de bandeja de empalme de ODF. Para FTTH interior, usar la G657 A1 o A2 resistente a curvaturas. Las curvaturas cerradas generan pérdida por fuga de modo. 3. Usar OTDR o certificador de tramos. El OTDR permite medir distancia total, detectar eventos como empalmes defectuosos o conectores sucios, confirmar continuidad de tramo. Debe hacerse antes de energizar el enlace y luego como parte del mantenimiento. Es esencial guardar el trazado del OTDR como respaldo del cliente. 4. Identificación visual del conector. Bueno, para saber si es verde, qué tipo de pulido angular tiene, si es azul, qué pulido tiene. Usar siempre, digamos, los conectores que sean compatibles, ¿no? Los consejos adicionales: etiquetar correctamente cada tramo y cada puerto, no forzar conectores ni enrollar cables sin medida y controlar temperatura y humedad en puntos de distribución óptica. Ventajas, desventajas y limitaciones. Bueno, desventajas técnicas y operativas. El ancho de banda compartido. El ancho de banda se reparte entre todos los usuarios conectados al puerto OLT. Puede generar congestión en horas pico, especialmente en splitters de 1.64 y 1.128. Vean, acá tienen ya un motivo por el cual hay que tener mucho cuidado. Está bien, tengo 128 usuarios, pero muchas veces los viernes a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, y más ahora que es invierno, a las viernes a las 9, 10 de la noche, todos los clientes te llaman. ¿Por qué anda lento Internet? Porque obviamente todos están conectados en Internet, digamos, el ratio comienza a subir. La escalabilidad limitada a futuro, la velocidad bajada de 2,5, la subida de 1,25. Bueno, queda de corta, digamos, esa velocidad ante la demanda de 4G, IoT, y bueno, ya hay que migrar o ir pensando en XG-PON o XGS-PON. Bueno, otra limitación que tiene la GPON son la distancia, ¿no? 20 kilómetros, digamos. Si bien acá en el norte esto es una gran distancia, digamos, en ciudades que son muy urbanizadas es de una distancia corta. Y bueno, ahí necesitamos o un regenerador de señal o utilizar o trabajar, digamos, con un regenerador como el RE o el EDFA o trabajar con otra norma, digamos. Errores comunes de implementación de GPON. Bueno, exceso de pérdidas por empalme mal hecho, empalmes por fusión con alineación deficiente, pérdidas arriba de 0,2 dB, uso de empalmes mecánicos sin limpieza ni precisión, falta de control con medidores de potencia OTDR, post-empalme. Bueno, acá hay un tema que tiene que ver con que si ustedes no definen un criterio de su conectorización o su empalme, están en el horno, ¿no? O sea, un criterio mío puede ser, todos los técnicos míos van a hacer una conectorización de 0,3 dB y todos los técnicos míos van a hacer una fusión o un empalme de 0,01 dB y punto. Quien lo hace mal tiene que romper y volver a hacer. Pero hay otro tema que es que para que yo haga cumplir eso, tengo que medirlo. Y muchas veces los técnicos no saben medir, porque van con el power meter y no saben que te están midiendo potencia o pérdida. ¿Qué te están midiendo? Y miran la pantalla y no saben qué te están midiendo. ¿Entiendes? Entonces, el tema es que, así como yo tengo un perito, digamos, que es especializado en empalme, otro en conectorización, tengo que tener personal capacitado que permita medir correctamente, utilizar un power meter y saber interpretar la lectura del power meter, ¿sí? Bueno, otro error son los conectores contaminados o dañados, que vendrían a ser los que tienen polvo, digamos, o que se hace un mal manejo del conector. Bueno, para eso existe el microscopio óptico, pero les repito, no todos lo tienen y bueno, quien lo tiene genera una diferencia, ¿no? Otro tema es que en el presupuesto óptico no consideramos los márgenes de 3 dB de margen de seguridad que te da la norma. Es decir, esta norma te da un margen de 3 dB de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que si esta norma, si yo tengo en mi presupuesto óptico del OLT, que llego al ONT en -25, con más menos 3 de margen de seguridad, esto se tendría que transformar en -22
o en menos 28. ¿Por qué? Porque estoy contemplando la norma, es decir, hasta acá llego, digamos, con la medición física de mi equipo NT, pero yo tengo margen hasta acá para poder llegar, porque me lo da este margen, ¿quién me lo está dando? La norma. Acuérdense que esta norma es POM, y bueno, lo que nosotros ahora estamos estudiando dentro del POM es el GPOM, y abajo del GPOM está el Visol, el Huawei, el CData, es decir, todos los fabricantes tienen que obedecer, para colocar compatible con GPON, tienen que obedecer a esta. Y esta tiene la norma 984 que dice que tiene que haber 3 dB de margen de seguridad. ¿Me entienden? Split ratio mal dimensionado, es decir, bueno, acá es donde puedo equivocarme groseramente, porque yo si elijo un splitter, no, le pongamos a todos los splitters 1.64. Los splitters pueden ser puestos de dos maneras. En forma de cadena o en forma paralela. Por ejemplo, yo tengo un splitter acá eh, de, mm, de 8. Significa que tengo 8 salidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de estas 8, 7 son utilizadas para clientes, para ONT, y una es utilizada para hacer un segundo nivel de spliteo con otras 8 bocas. En total, ¿cuántas bocas tendría? Acá tengo 8 y acá tengo 7. Tendría 15 bocas si es que utilizo este esquema, ¿verdad? 15 bocas para clientes. Ahora, la otra forma es colocar un splitter de 1 en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este vendría a ser el primer nivel. Disculpen, este vendría a ser el primer nivel. Este vendría a ser el segundo nivel. Y de cada una de estas bocas coloco otro splitter de 1 en 8. Es decir, no utilizo ninguna boca para cliente del primero, sino que del primero salen todos para otro segundo nivel. ¿Y ahí cuántas tendría? 8 por 8, 64. Fíjense en la cantidad de la diferencia de 64 con 15. ¿Me entiendes? Bien. Mm, bueno, hay una relación de interoperabilidad, de norma de interoperabilidad entre este estándar 984 y hay otras estándares como el 802.3AH, que es la de POM, la EIA 568, que también es para fibra óptica, y la IEC, que son las de Europa, ¿no? La 61754 y la 61300. Eh, bueno, mm, bueno, acá tenemos el estándar 984, define la fibra óptica, digamos, troncal, como el G652, que es para planta externa, y la G657 A1 y A2 para lo que es distribución, ¿sí? Ustedes tienen que pensar siempre que cuando hablamos de troncal, distribución y acometida, es como hablar de la autopista, la autopista circunvalación, la avenida, qué sé yo, América, y las calles vendría a ser la acometida, ¿sí? Bueno, implementaciones de campo, planificación del split ratio y presupuesto óptico, ubicación estratégica de splitter, instalación, uso de cajas de par. Bueno, acá lo que nos habla es que nosotros deberíamos hacer un plano, digamos, con el presupuesto óptico cuando nosotros queremos trabajar y hacer un despliegue de un OLT que está en San Carlos y los ONT que están en, qué sé yo, en el barrio del Tribuno. ¿Me entienden? Deberíamos armar, digamos, un plano de cómo, por dónde iríamos, cuáles son las pérdidas que tendríamos por conectorización, por empalme, cuánto empalme tenemos, cuántos conectores tenemos, cuánto de pérdida tenemos en el primer nivel, cuánto de pérdida tenemos en el segundo nivel. Porque ese plano es igual que el plano de una casa. ¿Para qué sirve el plano de una casa? Porque es un marco referencial, conceptual, que a medida que yo voy construyendo la casa, voy viendo si voy bien
con respecto al plano realizado. Bueno, esto es lo mismo. Yo tendría, esto no se hace, lamentablemente muy pocos lo hacen, digamos, ¿no? Pero debería hacerse, que es armar, digamos, un plano antes de comenzar a hacer el despliegue. Bueno, ya cuando comienzo todo con material, salgo acá con mi troncal, digamos, y llego al primer splitter. Bien, antes de avanzar, mido acá. ¿Cuánto mido, profe? Y mide, qué sé yo, 4 dB. Bueno, ¿cuánto tendría que medir, digamos, eh, el primer splitter según el plano? ¿Cuánto tendría que medir? Y tendría que medir 4 dB. Ah, listo, entonces voy bien. Estoy 4 que está en el plano, mide con este 4 que estoy midiendo en el despliegue, digamos, ¿no? Eh, y así ir viendo. Ahora, suponete si en el plano dice 4 y yo acá estoy midiendo, qué sé yo, por decirle menos 4 o menos 8 o menos 6, no, acá ya estamos mal, acá está todo mal. No avanzamos nada y vamos para atrás a ver qué pasó. Algo está pasando acá porque no estamos yendo en relación, digamos, con el plan. Bueno, esto es más que nada para explicar la compatibilidad, un poco lo que yo ya les comentaba, de que si nosotros tenemos nuestra infraestructura pasiva bien armada, el día de mañana lo único que tenemos que cambiar es para pasar de GPON a XGPON, lo único que deberíamos cambiar es los equipos cabecera, el ONT, el OLT y el ONT. Después todo seguirá siendo lo mismo. Bueno, llegamos a un glosario de términos técnicos, como por ejemplo PON significa Passive Optical Network, OLT Optical Line Terminal, OLT Optical Network Terminal, GEM, GPON Encapsulation Method, OMSI, ONU Management and Control Interface, FTTH Fiber to the Home, WDM Wavelength Division Multiplexing, ODF Optical Distribution Frame. Bueno, algunas preguntas del estándar, digamos que acá, por ejemplo, ¿cuál es la longitud de onda usada por el OLT en sentido downstream? Bueno, la respuesta es 1490, ¿no? ¿Cuál es la longitud de onda usada por el ONT en sentido upstream? 1310. ¿Cuál es el rango de potencia transmitida típico de un OLT de clase B? Bueno, entre 1,5 dB y 5 dBm. ¿Cuál es el rango de potencia del sensibilizador, del cuál es la potencia aceptable del, del ONT, pero estamos hablando de sensibilidad, no estamos hablando de potencia. Y bueno, acá hay una serie de preguntas con las respuestas para que ustedes puedan también ver, digamos, y chequear. Mm, Este problema del PON envenenado, ¿qué pasa si el ONT emite demasiada potencia? Bueno, hay una saturación del receptor de la OLT. Bueno, ¿esto de qué hablo? El OLT está preparado para transmitir, por ejemplo, el OLT más 5 dBm y está preparado para recibir 2 dBm. Bueno, eso va hasta el ONT. El ONT tiene, digamos, también su transmisor receptor y este ONT, hagamos de cuenta que acá tiene un transmisor de 2 dB, 2 dBm. ¿Cuál es el problema? Muchas veces puede ser que en la infraestructura pasiva nosotros generemos por algún motivo una amplificación de esa potencia. Y esa amplificación se puede dar por muchos motivos, digamos. Básicamente, uno de los motivos es que el ONT no actualizó su firmware. Cuando no, el ONT no actualiza su firmware, entonces puede pasar de 2 a 4 dBm. Entonces está tirando mayor potencia de lo que está permitido.
y al tirar mayor potencia, el OLT solamente está preparado para recibir los 2 dBm del ONT. Ya cuando le envías 4, el OLT se reinicia. Al reiniciarse, todo lo que tenga colgado del OLT se cuelga, todo se cae, todos los splitters se caen. Por lo tanto, todos los clientes estos notan que se cayó la red. Entonces se cae, se vuelve a levantar, funciona un ratito y se vuelve a caer. Se cae, vuelve a levantar, funciona un ratito y se vuelve a caer. Es un problema, gravísimo problema. ¿Por qué? Porque yo tengo 256 clientes, no sé cuál es el ONT que me está generando problemas. Y buscarlo, le puedo asegurar que, digamos, es muy complicado. Pueden llevar días buscarlo, ubicarlo al ONT correcto. Para evitar estos problemas, ¿qué tenemos que hacer? Tener actualizados los firmware del OLT y del ONT para evitar los problemas de envenenamiento. Bueno, esto, vamos a ver si tenemos trabajo práctico acá. Trabajo práctico, no sé si esto está. Sí, tenemos un trabajo práctico acá hecho. Veamos algunos ejercicios. Un técnico diseña una red GPON en un barrio urbano y propone una topología punto a punto con switches Ethernet intermedios. Guía, indicar si la topología propuesta cumple con la I2G 984 y justificar. Bueno, la propuesta no cumple con la G84. ¿Por qué? Porque la G984 habla de pasivo, ¿me entiendes? De pasivo. Ejercicio 2. Compatibilidad de fibra. Se solicita usar una fibra G651 en una red. La guía, evaluar si es válida la norma G, según la norma G984. La norma 984 establece el uso de fibras monomodo G652 y G657. La fibra multimodo no es compatible con GPON. Se debe reemplazar por fibra monomodo estándar. Bueno, esta fibra es una fibra multimodo y esta norma, la G984, no habla nada de multimodo. Ejercicio 3. Los componentes obligatorios en GPON. En un esquema de red presentado por un instalador faltan los splitters ópticos. La guía es determinar si el diseño es válido. La solución, según el G984.1 y el 984.2, los splitters son componentes esenciales para dividir la señal óptica en un OLT a múltiples ONT. Sin splitter no se cumple con la arquitectura punto multipunto. 4. Clasificación de red. Un cliente quiere saber si su red FTTH instalada con OLT y ONT forman parte de una red GPON. Indicar cómo verificar el cumplimiento. Bueno, la solución se debe confirmar si los equipos usan encapsulación GEM, se emplean longitudes de onda 1490 a 1310, se usa un split óptico pasivo, el protocolo de gestión es OMSI. Si todo eso cumple, entonces es una red GPON. Gestión con OMSI. Desde el OLT no es posible configurar remotamente el ONT. La guía evaluar si se cumple con la gestión definida por la 9844. Solución, la norma 9844 define el uso del protocolo OMSI para gestión remota de ONT. Si no hay conectividad, puede haber un problema con la implementación de OMSI o falta de soporte del equipo. Se debe revisar compatibilidad y configuración del canal OMSI. 6. División de señal óptica. El problema, un técnico propone dividir la señal GPON mediante splitter activos con alimentación. La guía es verificar si cumple con el estándar. La solución, la G984 establece que los splitters deben ser pasivos. El uso de elementos activos rompe el principio de red pasiva y no cumple con el estándar. Se debe utilizar splitters ópticos PLC pasivos. Bien. 7. Longitudes de onda. Problema, se detecta un transmisor óptico funcionando a 1550 nanomicrones para datos en un enlace GPON. La guía es analizar si es correcto según la norma G984. Según la norma G984, los datos deben transmitirse en 1490 para downstream y 1310 para upstream. El canal 1550 es reservado para video, ¿sí? No cumple con el estándar. Ejercicio 8. Uso de conectores UPC en GPON. Un técnico instala conectores SC-UPC en todos los puntos de la red GPON. Evaluar si esto cumple con la 984.
Bueno, la norma 984 no exige un tipo único, pero sí recomienda el uso de SCAPC para su mejor performance en reflexiones. El uso de UPC puede provocar reflexiones que afectan la red y no es óptimo para SHIPO. Ejercicio 9, división jerárquica. Un proyecto de red plantea usar splitter en cascada, uno en 4 primero y luego uno en 16 para conectar UNT. ¿Esto está permitido por norma? Sí, la división jerárquica está contemplada en la norma GPOM. Esta permite mayor cobertura y es útil para optimizar splits físicos en zonas extensas. Se debe verificar los límites de distancia y las compatibles de clase óptica. Ejercicio 10. Evolución del estándar. Un técnico propone reemplazar el GPOM con XGS-POM en el mismo tendido de fibra. La guía, evaluar si esto es posible sin cambiar toda la infraestructura. La solución, la G9845, contempla coexistencia de GPOM y XGS-POM, usando filtros WDM en la misma fibra. Es posible implementar GS-POM si se cuenta con OLT duales o coexistentes. No es necesario reemplazar la fibra ni splitter si están dentro de la especificación. Bueno, es decir, pueden coexistir tranquilamente GPON y XGS-PON, digamos, si tenemos OLT duales. Y tienen este trabajo práctico para hacer, donde, bueno, acá tienen los puntos, describir la función de los siguientes componentes, completar la tabla con las longitudes de onda de estos componentes. Según la 984, ¿qué topología física utiliza una red de GPON y por qué se considera pasiva? ¿Sí? 4. Identificar cuál de los siguientes elementos son activos y cuáles son pasivos en una red de GPON. 5. Enumera al menos 3 ventajas de la red de GPON frente a EPON, según los estándares 984, y justifica brevemente cada una de ellas. Bueno, también esto es importante trabajarlo, digamos, en la IA, ¿sí? Y obviamente eh, pedirle explicaciones o darme referencias para saber, digamos, de dónde saca estos datos, para saber que la IA no está alucinando o no está generando datos eh, sesgados, ¿no? Bueno, eh, traten de hacer este trabajo práctico, traten de leer, digamos, la presentación. Y el lunes seguimos, chicos. No sé si quieren preguntar algo, alguna pregunta. Em, no, profe, está bien, entendió. Bueno, seguimos la clase que viene, chicos. Buenas noches, buenas tardes. Bueno, chao.